¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada, que empezamos a hablar de acoso laboral, después hablamos un tema como de acoso sexual, que todo era, digamos, diferente, que no siempre se mezcla, aunque hablábamos también de que a veces hay acoso laboral sexual, entonces se mezclan unos conceptos con otros. Ahí a grandes rasgos les comento, la Corte Constitucional hace un mes, si mal no recuerdo, ya sacó su propio manual para el tratamiento de acoso laboral, acoso sexual y acoso laboral sexual. ¿Listo? Esto entre comillas, a pesar de que fue la Corte Constitucional, digamos que al resto del mundo le importa o le interesa, porque como la Corte Constitucional es el ente que está, digamos, regula todos los temas constitucionales, o sea, ellos son los que dicen si se puede modificar o cambiar una ley. Esto es un indicativo básicamente para que todas las demás empresas a nivel nacional lo empiecen a constituir. ¿Listo? Y bueno, ahí se mezclan un poco de temas ya por tema de discriminación. No sé si han escuchado hablar de los, con la comunidad LGTBI más, por ejemplo, la discriminación a veces que sufren ellos. Están ahorita las nuevas personas que se identifican como no binarios, etcétera, etcétera. Entonces va muy ligado a todos esos temas actuales que están pasando hoy en día. Volviendo al tema, para ustedes les hago una pregunta ya muy textual. ¿Qué creen que es acoso laboral? A ver si se acuerdan de lo que habíamos hablado la vez pasada, o tienen algún concepto sobre qué es el acoso laboral. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Se hablaba del hostigamiento, de las llamadas por fuera del horario laboral que no corresponden a algo urgente, sino que ya lo hacen es porque quieren molestar. Ok, pero, o sea, todo eso constituye acoso laboral. Pero entonces, volvámoslo hacia el otro tema para que quede claro. Yo me acuerdo que yo la vez pasada les dije que cuando uno habla de acoso sexual, ¿qué creen que busca la persona que acosa sexualmente a otra persona? Hacer un daño. ¿Cómo? Satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad? Sexual. Sexual. O sea, eso es lo que busca el acoso sexual, ¿cierto? ¿Qué creen que busca el acoso laboral? O sea, si el acoso sexual busca algo claro, que es un tema sexual, llámese satisfacer una necesidad o cualquier cosa, ¿qué busca el acoso laboral? Pues cumplir con los objetivos de su empresa, o piensa solo en el trabajo, ¿no? En su empresa. Y la palabra casi textual, aunque lo dijiste no diferente, es aburrir. ¿A qué? Al trabajador. Al trabajador. ¿Listo? Entonces, volvamos al tema. No es la palabra, pero ¿qué busca el acoso laboral? ¿Qué es el concepto, la definición de acoso laboral? Dice que es una conducta persistente y demostrable. ¿Listo? Volviendo al tema persistente y demostrable. Esto quiero que les quede claro porque es que miren, en muchos lados, en muchas empresas suele suceder de que alguien acusa o de que un compañero o algo lo está acosando laboralmente. La definición acá en Colombia dice que tiene que ser persistente y demostrable. Si no se comprueban esas dos, no se va a poder, digamos, establecer la conducta de acoso laboral. ¿Listo? Eso es lo primero, que tiene que ser persistente y demostrable. Ejercida sobre un empleado por parte de un empleador o superior o un compañero. ¿Listo? Segundo caso, segundo término, el acoso laboral, aunque generalmente se cree que va de superiores a inferiores, digamos en un tema jerárquico, por decirlo de alguna manera, acá les dejo claro algo, y es que el acoso laboral va en todas las direcciones. Tú puedes acosar a un compañero y puedes acosar a tu jefe y viceversa. ¿Listo? O sea, en todos los casos anteriores. Encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo e inducir a la renuncia del mismo. O sea, todas esas conductas están enfocadas siempre a lastimar la parte laboral, y casi siempre uno mira los casos a nivel general de casi todas las empresas, la persona que se siente acosada laboralmente casi siempre termina renunciando a su puesto de trabajo. Eso es lo que generalmente suele suceder. ¿Listo? Entonces, caso particular mío, les voy a comentar así rápido por experiencia propia.
cuando trabajaba para Buró Veritas, mi jefe, yo no me acuerdo, alguna vez se puso brava porque yo no le contestaba el teléfono. Ella me empezó ya a hablar muy golpeado y a mí se me fue saltando la piedra hasta que se me saltó la piedra y le dije, ¿sabe qué? Obviamente en un tono de voz un poco más, no gritando, pero sí le dije, yo miro a quién le contesto mi teléfono. Es un teléfono personal. Cuando la empresa a mí me entregue teléfono y línea corporativa, yo con mucho gusto le contesto el teléfono. Mientras tanto no. Entonces la señora dijo, pero entonces ¿cómo nos vamos a comunicar? No sé qué. Dijo, para eso ustedes me entregan un computador y un correo corporativo. Escríbanme por ahí. Y eso fue un motivo suficiente para que me la empezara a montar de ahí hasta que yo terminé tomando la decisión de renunciar. No tenía la obligación, yo que conozco el tema perfectamente, le pude haber, sí, pero es que también acá es donde entra el tema y el juego de que uno muchas veces prefiere la calma o no estar en, no estar en un sitio donde posiblemente uno prefiere estar tranquilo. Así me hubiera quedado sin trabajo. He tenido la ventaja, gracias a Dios, la vida, la luna, los astros, en lo que ustedes crean, de que casi siempre nunca he sufrido por trabajo. Por lo general yo consigo trabajo fácilmente, entonces por eso nunca me he incomodado renunciar a los sitios a donde esté. Eso es en un caso particular, por eso les digo, y lo que me pasó con esa empresa. Pero antes de irme, yo sí que hice, dije, ¿me la quiere montar? Vamos a ver, usted puede ser mi jefe, pero se la voy a empezar a montar. Por ejemplo, entrégueme un informe tal día. ¿Cuál es el plazo? Las 5 de la tarde de hoy. Se lo entregaba a las 4:59 con 59 segundos. Estoy dentro de mi plazo. Ella lo tenía que entregar a las 5 de la tarde, de malas y la gana. Si se dan cuenta cómo puedo presionar también desde un sitio más bajo a un jefe, entonces por eso les digo que el acoso laboral va en todas las direcciones. ¿Listo? Para concluir, la terminaron llamando descargos a ella porque la conducta, cuando a mí ya se me saltó la piedra y también empezamos a tener esos roces, yo le dije a los superiores como listo, ¿me quiere llamar a descargos? Mándenme a descargos, pero llámenla a ella también porque está sucediendo esto y así sucesivamente se fue hasta que yo, como les digo, tomé la decisión ya de renunciar. No quería estar más en ese sitio o en ese lugar donde era muy complejo trabajar. ¿Listo? ¿Dónde está la definición del acoso laboral? Ley 1010, listo, artículo 2 del 2006. Esta misma ley a nosotros nos dicen lo que yo les comentaba esa vez, que hay 6 maneras de demostrar, o más que demostrar, de aplicar el acoso laboral. ¿Listo? Primero, maltrato laboral. ¿A qué creen que hace referencia el maltrato laboral? La forma como lo mandan a uno, en sus palabras. Esa puede ser una. ¿Quién tuvo una mamá que dijo, no sé, en mi caso también, les pongo casos, ustedes analizarán cómo es el de cada uno. Mi mamá a veces tenía la costumbre de echarnos madrazos, tenía la costumbre de pegarnos, bueno, la costumbre no, ese es un tema raro con ellos, pero sí nos pegó, mi papá también, nos maltrataron verbalmente y a ese maltrato se puede llevar también al tema laboral. Hay personas que no saben distinguir, digamos, su sitio, donde está ubicado emocional, geográficamente, empresarialmente, laboralmente, y puede llegar a generar maltrato laboral. Como tú lo dices, maltrato laboral es agredir verbalmente y físicamente a una persona. ¿Listo? Persecución laboral. ¿A qué creen que hace relevancia esa persecución laboral? Lo que dijo él, cuando se la montan. Cuando persisten en algo, o sea, como que todo el tiempo ahí encima. ¿Sí? Y como tú lo dices, cuando se la montan, sí. Literalmente cuando hablándolo en palabras un poco más castizas, es cuando solamente a mí me pasa lo que me pasa en los sitios de trabajo. Discriminación laboral. Cuando lo excluyen de, digamos, lo sacan de... Cuando lo excluyen de las reuniones laborales o cuando le ponen o más trabajo que los demás o menos trabajo que los demás o... Esa no sería discriminación porque ese va dentro de otro, pero sí, la discriminación va más enfocada, bueno, no sé, ¿alguno de ustedes se ha sentido discriminada por algo? No. ¿En su vida? ¿Jamás?
No, ¿No? siempre me han hecho sentir importante. Sí. Ah. No, pero es la verdad, yo nunca me he sentido como que, uy, me sacaron. No, no sé. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, entonces acá entramos a lo que hablábamos también la vez pasada, discriminación laboral. Cuando uno habla de discriminación, por ejemplo, si hubiera alguien gay Morenito. o lesbiano, por ejemplo, discriminar a la persona por su tendencia La sexual, condición. por su condición, discriminar a alguien por su creencia religiosa, discriminar a alguien por su creencia política. Entonces, hay sitios donde suceden esas cosas, donde dicen, es que usted, por ejemplo, pues llevamos a un tema un poco más amigable, entre comillas, usted es uribista, usted es petrista. Y no sé si se dieron cuenta, hasta hace muy poco, antes de que Petro fuera presidente, algunas personas las hicieron renunciar porque votaron por uno o porque votaron por el otro. ¿Listo? Ejemplo, cuando hay ahorita marchas, hay trabajadores que los obligan a salir a marchar. Eso está dentro de las conductas de acoso laboral, no es obligatorio. Una marcha es algo que tú voluntariamente quieres salir a pronunciarte sobre lo que está sucediendo. ¿Listo? Continúo. Entorpecimiento laboral. ¿Cuál creen que es el entorpecimiento laboral? Ese se los expliqué la vez pasada. Cuando es cuando usted le hace la vida imposible a sus compañeros o a su jefe, ¿no? ¿Pero cómo? A sus compañeros los descuadran. Eso podría llegar a ser una. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso que ustedes están poniendo acá en el caso, supongamos, yo les ponía la vez pasada el ejemplo, digamos que le desconectaran el computador a Raúl o algo así, por ejemplo, él necesita entregar algo, eso es entorpecimiento laboral, porque estoy afectando su ejecución de su trabajo. En lo que tú estás diciendo, por ejemplo, que digamos se haya un descuadre de dineros y demás, ¿por qué se están empezando a pasar esos eventos? Y eso puede llegar a ser una conducta de acoso laboral. ¿Listo? Inequidad laboral. Tú ahorita lo mencionaste. ¿Cuál crees que es? Desigualdad, ahí sí es como... Inequidad laboral es... Es cuando lo que yo decía que ponen a unos a trabajar más que a otros o a ustedes si le dan permiso y a los otros no. Eso es inequidad laboral. Ahora, la inequidad laboral también se da para arriba y para abajo. ¿A qué me refiero? Están ustedes dos trabajando, ¿cierto? Entonces a ti te ponen todos los días, o sea, es más, les pagan, no sé, 1.300.000, supongamos que es el mínimo. Les pagan a los dos lo mismo, pero tú trabajas 12 horas y tú trabajas 4 horas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Listo? Entonces eso es, y para ¿quién creen ustedes que se ve más afectada en ese aspecto? En el caso de ejemplo donde tú trabajas más y tú trabajas menos, ¿quién se ve más afectada? Pues es que trabaja más porque está recibiendo menos trabajo. No, está ofreciendo la misma plata. No, Pero más está trabajo. Está trabajando más. Hay desgaste físico, quizá más, su salud, tiene más riesgos. El otro está descansando y igual está recibiendo lo mismo que yo. Ustedes en el tiempo, alguna vez que se hayan quedado de pronto sin trabajo mucho tiempo, ¿cuánto tiempo les gusta estar en la casa descansando? ¿Cómo creen que se siente una persona que está capacitada para trabajar y le quitan todas sus responsabilidades y lo dejan ahí sentado como un hongo sin hacer nada 8 horas todos los días? Y créanme que eso se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque uno, o sea, miren, el ser humano está hecho precisamente para trabajar. O sea, el ser humano, una de sus casi que esencias es para servir a los demás, ¿cierto? Cuando tú no tienes nada que hacer de una manera productiva, el cuerpo y la mente también se cansan. Entonces, evidentemente, tú te vas a agotar muchísimo más, vas a estar de mal genio, supuestamente porque estás trabajando más, recibes lo mismo, no sé qué, pero mirándolo a otra cara de la moneda, estar sentado uno todo el día quieto sin hacer nada, eso también termina generando una carga laboral diferente, pero sí se vuelve un tema de acoso laboral. ¿Listo? Y la última, la desprotección laboral. ¿Qué creen que hablamos cuando hablamos de desprotección laboral? En esta
casi siempre en esta modalidad, sí, casi siempre va de los jefes hacia abajo. Casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Que no sé, digamos que no estemos con todo lo de ley, por ejemplo, seguridad social, Les falta dotación. la dotación, no sé, entrega de, ¿cómo se llama eso? Bueno, pagos a tiempo de salarios. Todo eso es desprotección laboral. Ejemplo, no sé, pongámoslo como un ejemplo acá textual, no sé si suceda o no suceda, pero llega el descargue de la gasolina. ¿Quién descarga la gasolina? Nosotros sí, depende del horario en que llegue. En que llegue, sí. Porque si Se recibe. estamos de día, digamos, sale la idea a colaborarnos o el jefe. ¿Quién se sube al camión de la gasolina? El conductor o el El jefe. conductor o el jefe o, sí, Listo. otra persona mejor. Supongamos que en este caso Lady se subiera encima del No me del caigo carro de de la algo. gasolina. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo, o bueno, en este caso digamos que estuviera abogado, Lady, hágame el favor y se sube allá a descargarlas y tú no tienes ni curso de alturas, ni elementos de protección personal, ni nada por el estilo? O sea, yo como jefe la estoy exponiendo directamente a un peligro y eso se llama desprotección laboral. ¿Listo? Entonces, ese es el último caso. Vamos a continuar rápidamente, ya para continuar. Entonces, maltrato laboral, acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual de los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Listo, era lo que hablábamos ahorita. Entonces, ese es el maltrato laboral. Y toda expresión verbal injuriosa o ultrajante o calumniosa. ¿Listo? Ahí volvíamos a lo que habíamos hablado la vez pasada. Si yo soy bajito de gafas y entonces a mí me dicen enano, flaco, chichón de piso, Harry Potter, Milhouse, bueno, todos los apodos que a mí me decían de niño, sí, en serio, así me decían de niño. Sí. Entonces todos esos apodos en un contexto laboral ya se pueden volver un acoso laboral. ¿Listo? Entonces era lo que yo les decía generalmente. Digamos que a mí por cariño o por amistad o algo así siempre me dicen, no sé, enano o lo que sea. Algún día yo me levanté de malas pulgas y dije, ¿sabes qué? Me mamé que me dijeran enano. Y entonces me voy para el comité de convivencia y digo, ¿sabe qué? Mire, él me ha dicho enano desde que yo empecé a trabajar hasta el día de hoy. Y si ustedes como compañeros de trabajo se han dado cuenta, es casi imposible decir que no o no recibir la acusación de acoso laboral porque es algo persistente, o sea, me lo dijo todos los días, así fuera sin intención, o sea, sin lastimarme física, moral, pero lo hizo y demostrable. ¿Cómo lo demuestro yo? Pues hay testigos, hay grabaciones, hay diferentes cosas que yo puedo como trabajador demostrar que a mí me ultrajaron mi integridad física y moral, por ejemplo, con un apodo. ¿Listo? Entonces, ahí ese es el maltrato laboral. Persecución laboral. Volvemos otra vez. Conducta reiterada o evidente, arbitraria con el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horarios que puedan producir desmotivación laboral. ¿Listo? Ahorita que lleguemos al final les voy a comentar un tema. Cambios permanentes en el horario. ¿Listo? Era también lo que hablábamos la vez pasada. Es probable, es posible de que por una emergencia yo le tenga que decir, digamos en este caso, don Raúl, alguna de ustedes como venga, necesito que me colabore hoy porque, no sé, se está quemando, se enfermó otra trabajadora, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, porque es algo esporádico. Otra cosa es que, como decía mi papá, yo coja a una de ustedes como carrito de paletas todos los picada, domingos. y Ejemplo, todos los domingos iba a ir a trabajar. y empiece a, digamos, a esa persona siempre le agrego o le pongo una responsabilidad adicional a lo demás. Entonces esa es una forma de acoso laboral. Discriminación laboral, lo que ya les había dicho, o sea, discriminar a la persona por su creencia política, religiosa, sexual, color. Esa sí me había faltado decírselas ahorita. Digamos que hay una persona morena, afrodescendiente, porque de pronto, miren, un tema, y se los digo muy claro. ¿Ustedes alguna vez le han dicho negro o negra a una persona negro o negra? O sea, de contextura de piel oscura. De pronto uno cuando tiene confianza sí le dice que un negro, pero No, porque ya le dio la confianza. Nunca se han
puesto, o sea, no, es más, Yo le digo así, pero al perrito de aquí. ¿sí le ha pasado? Le digo al perro de afuera, negro. Pero es al perro. Bueno, pero Miren, no. hay personas bastante Se molesta. delicadas con el tema. O sea, que son de piel oscura, entonces, Si no les gusta sentirse negros. entonces uno le dice negro y literalmente eso es una ofensa. Se sienten para ellos. ofendidos, sí. Entonces por eso uno hoy en día, como estamos en una sociedad donde todo el mundo se ofende por cualquier cosa, tienen que tener mucho cuidado con las palabras que ustedes dicen al interior de la organización y al exterior, porque no vaya a ser que les pase un día de estos, de pronto venga una persona de color, hablemos de persona de color, digamos que sea negro, hablemos de una persona asiática, no sé si se acuerdan de un partido de fútbol de Colombia contra Corea, un jugador colombiano que se de apellido Cardona le hizo así a uno y automáticamente el árbitro lo echó del partido. Sí. Porque fue una conducta que agrede a su cultura, a su contextura física y demás. ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta de que esos temas son en algunas veces delicados. Entorpecimiento laboral, bueno, les voy a leer lo que dice textualmente la ley. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio para el trabajador o el empleado. Ejemplos: la privación, ocultación, inutilización de los insumos, documentos, instrumentos de labor, la destrucción, pérdida de la información, el ocultamiento de correspondencia, mensajes electrónicos y demás. ¿Listo? O sea, cualquier cosa que yo haga con el fin de entorpecer la labor de mi compañero se llama entorpecimiento laboral. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos ahorita, desconectarle el computador, malversaciones en los dineros, por ejemplo, puede ser una de esas. ¿Listo? Inequidad laboral, asignación de función o menospreciar al trabajador, que era lo que hablábamos ahorita, entonces una tiene más trabajo que la otra. Generalmente, vuelvo y reitero, uno siente que la carga o siempre va para el que tiene más trabajo. Pero lo que les decía, cuando uno no tiene nada que hacer, uno también se cansa. Físicamente no, pero psicológicamente sí. Entonces eso también puede ser una forma de acoso laboral. Desprotección laboral, ya, bueno, ahorita que no había llegado, estamos en que era toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad física y psicológica del trabajador. Eso es todo lo que hablábamos ahorita. Es poner a un trabajador a que haga alguna labor para la cual no está preparado o no se le han dado los equipos, los elementos para realizar ese trabajo. ¿Listo? Eso es desprotección laboral. Listo. Ahora sí, volvemos al último tema. Ya tenemos claro medianamente qué es el acoso laboral y sus 6 formas de ejercerlo. El comité de convivencia va a ser ese grupo, en este caso, de 2 personas, que va a canalizar esa, digamos, información o acusaciones y le va a dar trámite y le va a tratar de dar una solución a esos conflictos de pronto internos que se lleguen a generar. ¿Listo? Que debe de tener 2 representantes. Empresas grandes. Empresas grandes. Antes era peor todavía, porque antes era dependiendo de la cantidad de trabajadores, así mismo debía hacer. Entonces ahorita son... Se agarran los del comité. Ahora, en este caso, para empresas que tienen menos de 20 trabajadores es una persona, pues en este caso Magallanes, y para empresas que tengan más de 20 trabajadores son 2 por cada una de las partes con sus respectivos suplentes. ¿Cuáles son, digamos, las cualidades y actividades que debe tener un miembro del COPACE? Entonces, escuchar con empatía sin juzgar a priori. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez en su sitio de residencia, vivienda, trabajo y demás han llegado y le han dicho: oiga, mire, si ustedes conocen a una persona, esa persona es fastidiosa, esa persona es cansona, o que por, no sé, las energías o por lo que ustedes crean, esa persona no me cae bien? Y eso es juzgar a priori, sin llegar a conocer a una persona. Quiere decir que los del miembro del comité de convivencia tienen que aprender, o sea, si no tienen esas habilidades blandas, deben empezar a adquirirlas, de escuchar antes de empezar a juzgar a las personas. Investigar los hechos para comprender el problema. Entonces, acá volvemos al mismo caso. Todos los casos de acoso laboral tienen que ser investigados.
Y para eso, digamos que hay un proceso y es que cuando hay un dicho que dice que uno es culpable hasta que No se se demuestra. demuestre lo contrario, ¿listo? Y acá en Colombia siempre hay algo que se llama que es la Presunción de inocencia. Entonces todo el mundo es inocente Hasta que no se demuestra. hasta que no se demuestre. Entonces, ¿uno cómo lo hace? Escuchando ambas partes. ¿Uno cómo lo hace? Evidenciando y mirando cuál ha sido el comportamiento, las actitudes de todas las personas y de los hechos que hayan mencionado. Ingeniero, pero no lo interrumpo en ese punto. Pero si la evidencia muestra la realidad, o sea, yo sí escucho a la persona, pero cuando veo el video y la veo sacándose la plata, Eso ya es una conducta que dentro de, miren, ahí ya pues nos metemos a otros temas legales que no, es que como eso es una conducta de pronto en contra de la empresa, ¿cierto? A menos de que el fin de que lo haya hecho era de pronto, de lo que hablamos ahorita de las conductas de acoso laboral, que sea entorpecer la labor de alguien más. O sea, son dos cosas diferentes, ¿listo? Es que cuando hablamos de acoso laboral, bueno, ahorita siempre hablamos de que el acoso laboral busca una cosa y es el entorpecimiento y casi que siempre la renuncia a la persona que se le está haciendo el acoso laboral, ¿listo? El hecho de que de pronto una persona se saque, en el caso particular que su merced me dice, dinero, por ejemplo, de un sitio, puede que sea más bien una conducta ya ilegal, básicamente, que es el robo como tal. Entonces, ya depende, o sea, depende, por eso digo que siempre toca analizar el caso. ¿Listo? Ser paciente y no acelerarse, generar confianza, guardar la confidencialidad. Bueno, esto es otro tema. Miren, cuando los que vayan a quedar en el comité de convivencia, la información que vayan a manejar es confidencial. Les voy a poner un ejemplo. Don Raúl y Lady son muy amigos y Lady está en el comité de convivencia, entonces Lady va y le va a decir algo a Don Raúl del comité de lo que pasó en la reunión del comité de convivencia. No se puede. es secreto. Es privado, ¿por qué? Porque esos temas los maneja solamente el comité de convivencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos en el caso, ejemplo que estoy poniendo, llevémoslo un poco más adelante, Don Raúl es el jefe de ley, ¿cierto? Entonces puede que esa filtración de información pueda llegar a hacer tomar decisiones a Don Raúl en contra de alguna de las trabajadoras cuando no se ha llegado a finalizar el análisis del caso. ¿Listo? ¿Qué puede llegar a suceder desde allá? Entonces, digamos, los trabajadores entonces le empiezan a excluir, a cogerle fastidio, también pueden empezar a ejercer otras conductas de acoso laboral sobre esa persona. Entonces, por eso siempre todo tiene que ser confidencial. ¿Listo? Ser neutral, transparente, saber aliviar las tensiones, fomentar la creatividad de las soluciones, conocer la cultura de la organización y ser aceptado por todas las partes. ¿Listo? Etapas. La selección y la designación de los integrantes, ahorita finalizando lo hacemos. Entrenamiento y capacitación del comité de convivencia. Generalmente las personas que están dentro del comité deben, lo que yo les decía, aprender o desarrollar habilidades blandas como por ejemplo la resolución de conflictos, ¿listo? Como la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque va a tratar con personas de la organización, en este caso de Cervallanes, y que pueden llegar a ser del caso, ¿listo? Entonces hay que saber hablar, hay que saberle llegar a una persona para mirar cómo se van a resolver los conflictos internos. Bueno, coordinar cada una de las reuniones y demás, y comunicación y difusión de las estrategias. Bueno, ¿qué horas son? Perdón. 2:50. Bueno, saltemos acá a las funciones. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los trabajadores, o sea, cuando haya una queja, el comité de convivencia es el que va a recibir la queja y va a empezar a darle vía y comunicación para mirar a ver qué es lo que se va a hacer. Examinar de manera confidencial los conceptos específicos y puntuales. Todos los aspectos que se hayan dicho deben de darle continuidad y darle proceso a la investigación. Escuchar las partes involucradas, generalmente en esto, escuchar las partes involucradas primero por separado, después unidos para así tratar de solventar los temas. ¿Listo? Y adelantar las reuniones, el comité de convivencia se tiene que reunir por lo menos una vez cada 2 meses.
formular un plan de mejora en el caso de que haya, en el caso de que haya ya confirmado una conducta de acoso laboral. Entonces el comité junto con las personas involucradas tienen que, el comité hacer un plan de trabajo y los involucrados seguir el plan de trabajo. ¿Listo? Entonces todo va a ir, digamos que dependiendo de lo que se llegue a demostrar y de las conductas que tengan las personas, digamos si son muy conflictivas o no. Entonces ahí es donde el comité tiene que tomar decisiones, comunicárselas a los involucrados y decirles esto es casi que de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Miren, ahorita les comento la última parte. En aquellos casos en los que se llegue a un acuerdo entre las partes y no se cumplan las recomendaciones formuladas de la conducta y persistan, el comité de convivencia laboral deberá remitir la queja a algunos casos. 1. Fiscalía, porque esto ya se puede volver un tema, o sea, pasar de un tema laboral a un tema penal. ¿Listo? Y cuando son empresas de carácter público, adivinen a dónde va, a la Contraloría. ¿Listo? Entonces, estos son temas que inicialmente siempre se tienen que empezar a tratar internos, pero que si no llega a una solución, quien va a tomar una decisión final es un juez. Eso, o sea, se vuelve un tema penal. Entonces, para que se hagan una idea de que estos temas no son como tan a la ligera, sino que sí tienen una importancia cuando van escalando los casos. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo del caso que se haya presentado, hacer seguimiento a las actividades y al plan de trabajo, elaborar los informes. Bueno, eso de elaborar los informes, generalmente uno acompaña la elaboración de los informes. Va a haber un presidente, va a haber presidente o presidenta, secretario o secretaria, que se va a encargar de convocar, de asistir a las reuniones, de generar las actas. Tienen ciertas funciones que en este momento no me voy a alargar tanto para darle continuidad y no borrarlos tanto con normatividad. Y ahora quiero llegar a un tema de qué no es acoso laboral. ¿Listo? Esto está en la ley 10, artículo 8. No constituye acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio de constitucionalidad obtenidas y debidas. Quiero que hagan una cosa. En este caso, digamos que se presentó, que por eso les decía que preciso se une una cosa con la otra. Yo he escuchado ahorita a don Raúl hablar de algunos temas, ¿cierto? Y don Raúl como director o como ejecutivo, como presidente, como administrador, tomó una decisión. Esa decisión está basada en unos hechos, ¿cierto? Que pues desconozco cuáles son exactamente los hechos, pero entonces digamos que eso que sucedió ahorita no puede ser constituido como acoso laboral para ninguna de ustedes. ¿Por qué? Porque está bajo las funciones de él y porque está tomando una decisión sobre los hechos que sucedieron. Entonces por eso les digo que casualmente se unieron las reuniones, porque pues bueno, ya se va entrando uno de los actos destinados a ejercer potestad disciplinaria que legalmente corresponden a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. Ahorita vuelve a suceder y pues sucedió hoy, casualmente. Don Raúl estaba hablando de que de ahora en adelante, en el caso de que llegue a suceder algo, iba a pasar un llamado de atención. Entonces tampoco se puede llegar a constituir como acoso laboral. ¿Por qué? Supongamos, les voy a poner un ejemplo. En la ley colombiana, en la Biblia y en todo lado dice que no robarás o es penal robar. Pues si usted coge y roba, pues ¿a qué se atiene? Pues si usted cree en Dios, su castigo celestial va a tener. Y si usted cree en la ley humana, pues su castigo humano también lo va a tener. Entonces uno no puede exigir o uno no puede, digamos, de cierta manera excluirse de la responsabilidad que tiene uno como trabajador. ¿Listo? La formulación de las circulares o memorandos, entonces lo mismo, tiene la potestad, digamos en este caso, de generar memorandos, llamados de atención a la hoja de vida y demás, siempre y cuando sean por una falta a su trabajo. ¿Listo? La solicitud de cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarios
para la continuidad del servicio, para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o las instituciones. A lo que hablábamos ahorita. Una trabajadora, una compañera de ustedes se enfermó. Entonces, no hay quien atienda hoy por la tarde. Entonces, no sé, a cualquiera de las tres le dice, van a hacer un favor, pueden venir hoy porque es que se enfermó una de sus compañeras. Nuevamente, son eventos circunstanciales, no es que se presente todos los días. Otra cosa sería que yo siempre cogiera a Lady, usted viene hoy, Lady, usted viene hoy, Lady, usted viene hoy, Lady, viene usted. Entonces, ahora, supongamos que la trabajadora se enfermó un mes completo. ¿Ese qué? Toca buscar otro, ¿cómo dejar a Lady un mes reemplazando? Se fue un mes completo, está enfermo un mes completo. Y las 12 horas no, las mato. Entonces, pues le va a tocar a una un día, a otro día y a otro día. ¿Listo? ¿Con qué fin? Ya le tocó el Sí, ¿con qué fin? También. Precisamente para no cargar laboralmente, psicológicamente y físicamente a una sola o a uno solo. Entonces ya es diferente cuando usted lo cogen, como decía mi papá, como cafete de paletas en picada, siempre yo, entonces ahí sí hay un problema. ¿Listo? Todo no. Bueno, y las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo. Cada una tiene sus errores. Entonces, miren, acá ¿Cómo? mismo la ley lo dice. Ingeniero. O sea, las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base a una causa legal o una justa causa prevista en el Código Sustantivo de Trabajo o en la legislación colombiana. Entonces, nuevamente, perdón, no soy reiterativo y pues ya que se presentó, no sé qué es lo que sucedió, pero entiendo que alguien como que se sacó plata de algún lado. En un caso tan particular como estos, la misma ley lo dice. Entonces puede finalizar el contrato. ¿Por qué? Porque es que eso está dentro del Código Sustantivo de Trabajo en las faltas graves, como también consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de ellos a trabajar. Eso es una causa grave. ¿Listo? Dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Robar es una causa grave dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Y hay otras tantas. Y si yo leo el reglamento interno de trabajo, que creo que está expuesto acá afuera, No, ese. acá adentro. No, ingeniero, ese nos falta imprimirlo. Yo ya lo tengo, pero me falta imprimirlo porque no conseguir un tablero de esos. Es grande. Pero nosotros tenemos una fuera en Ah, sí, sí. Miren, yo les apuesto, sin leerlo, yo les apuesto que ahí están las Es faltas casi graves. el código sustantivo resumido. Entonces, yo les apuesto que ahí está las faltas graves y las faltas leves que un trabajador puede cometer. La solicitud de cumplir los deberes de personas o ciudadanos de que trata el artículo 95 de la Constitución colombiana, la exigencia de cumplir obligaciones, deberes que traten los artículos 55 y 57 del Código Sustantivo de Trabajo. Ahí es básicamente donde dice lo que les digo, digamos, todo trabajador debe, digamos, la prestación, permítanme, no me acuerdo cómo es que es exactamente esa parte. La capacidad y el desarrollo de sus funciones de manera objetiva al empleador. Ajá, y personal, ¿qué quiere decir Así eso? que no lo puede reemplazar otra persona. Ahí es correcto, o sea, tú no puedes llegar a decir... Voy a mandar a mi esposo Ajá. a que te reemplace tu trabajo, no, es personal. Listo, entonces... O sea, no somos una sola carne. La las Biblia dice que somos una sola carne. Es que en la Biblia sí. ¿Te imaginas? No llega el esposo de la iglesia aquí. Sí. Siguiente, las exigencias de cumplir con lo estipulado en lo contenido en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. Ejemplo, digamos la norma, esta es una discusión que yo he tenido con empresas muy grandes, por ejemplo, donde uno a veces hace pausas activas, hace capacitaciones y demás, y los trabajadores no asisten. Entonces uno va y les dice, o sea, uno los ve, fuera de chiste, en un escritorio jugando y la gente está dictando una capacitación. Y uno venga y porque no está allá. No, es que estoy ocupado. Pues no parece porque lo veo jugando, o sea, para capacitación. Y si no va, es una causa, por ejemplo. O sea, eso no dice, en el Código Sustantivo del Trabajo no dice que trabajador que no vaya a las capacitaciones, no. Pero
hay otras normas, hay otros reglamentos, a veces internos, donde dice que es una obligación del trabajador y eso podría llegar a ser, digamos, una exigencia donde uno puede llegar a tomar medidas sobre el trabajador. No dar información clara y veraz sobre su estado de salud. Conozco trabajadores y conozco empresas donde casualmente, no sé si es el caso de acá, hay trabajadores que se incapacitan muy seguido. Y eso puede llegar a ser un acto de seguimiento y si se demuestra que el trabajador en realidad está buscando una excusa para no trabajar, pues se puede llegar a dar por finalidad. Y lo peor, ingeniero, perdón que lo interrumpa, Lady y yo llevamos un año, no estoy culpando a Jimena, porque no es culpa de ella, es culpa de la EPS. Un año, ella te presentó su incapacidad, una de 6 y otra de 8 días. Llevamos un año, ingeniero, y No, le les han metimos pagado. hasta abogado Pero en 2 años, de su, ¿no? de su, No, de claro su que empresa, son cada 8 días, no. de su empresa, no. Y no nos han pagado. No han querido Y pagar. les tengo una mala noticia. ¿Qué es? A Famisana. A mí suena. Pues les tengo una mala noticia, pues es que Famisanar fue intervenida el año pasado, o sea, lo que pasa ¿Pero es que es las por eso? EPS, ¿cómo? No, casi todas ¿Será están por eso? quitadas. Es probable y adicional a eso, pues las intervenciones dentro de las Entonces no debería EPS. no pagarles tampoco el seguro. Sí, pero ¿Sí o te no? sancionan y te Pero el multan. detalle es que si no lo Multan a la pagas, empresa. no te atienden. También. Ah, también. Entonces. Pareces inactiva y después usted viene a pelear. No, no. Ajá. No, jefe. Y usted para pelear. Allá Lady siempre, No, nada que jefe. me- hay que Págase, pagarla páguele la ahorita. seguridad social. Lo que pasa es que sí, o sea, uno debería decir, si uno paga por su servicio de salud debería ser medianamente bueno. Pero Igual no acá pasa en en este Colombia país. es medianamente bueno tirando mal. Pero pues ahí va. El detalle es que con estos casos en particular, digamos, yo que tengo Sanitas ahorita que lo intervinieron, yo sé que tengo un año EPS desde hace como 15 días que lo intervinieron, pero después de un año yo no sé cuándo me irán a mandar. Porque Tras la otra. No, y el detalle sí, o sea, no se sabe en este preciso momento en Colombia, Con este no ¿Cómo se sabe será? qué va a suceder. No sé si Lo importante es que hay salud. no ha visto, ingeniero, Mientras tanto no los enfermos. a estas chicas que están en los 30 años, la reforma de Petro de la pensión va a ser mortal para ellas. Pues es que ahí ya nos Más metemos en temas, profesionales. ahí no Ah, nos no, pero metemos eso en es igual ya. ahí nos metemos en temas políticos, Pero pero sí, sí, no, y yo hay que ser sincero con la realidad del país, sí se necesita una reforma pensional. pero bien hecha, ingeniero. Yo sé que esto fuera del tema, pero mire, ingeniero, si Petro te hubiera unos cerebros allá, ¿sabes yo qué haría para hacer una buena reforma laboral? No poner estas muchachas que a los 55 años hoy, 57 años hoy se pensionan, y mi solución no es ponerlas hasta los 60 a trabajar. Y a los hombres de 62 a 65, que eso está dentro de los artículos que van a aprobar. ¿Cuál sería una solución óptima? Hoy en día, pongo el ejemplo, Lady es mi esposa. Yo me gano 10 millones y ella 5. Yo fallezco, ella absorbe mi pensión. Y queda la señorita Lady soltera para conseguir novio y con 15 millones. ¿Usted le parece bueno o justo para el sistema pensional que Lady quede con 15 millones de pesos? No es justo. Yo sacaría una norma que diga, señora Lady, muy bien, usted se gana 5 y su esposa 10, y su esposo que falleció 10. Usted puede escoger la mejor pensión. Lógicamente usted va a La decir, 10. absorbo la 10, pero pierde la de 5. Eso es una forma de rescatar el sistema pensional, pero no lo que están haciendo. Entonces yo ahí es donde no me les quito el sombrero. Digo, Pero si ¿qué la cerebro es el esposa que no tiene? trabaja. No, no, Porque digamos, si ella yo- no tiene salario, le tocan los 10 del esposo. Exacto, porque si digamos. Pero es que es hoy, una ama de Jimena, casa. mira, yo soy general de la República y me gano 32 millones de pesos. No, es que esa Y gente mi sí la debería esposa sacar es por ahí. ministra. Esa es la desigualdad. Y ella se gana 28 millones, ejemplo. Ella se murió y me tocan a mí 58 millones de pesos. Eso no es coherente. Eso No, es- quiebra cualquier sistema Es que se pensional. supone que. Las puede que desigualdades. usted ya haya estudiado mucho, pero para ganarse un sueldo de esos. No, y también que no se pasen, el o sea, hueco, eso es lo que tiene exprimido en el los país. el hueco eso sí más es grande verdad. del sistema pensional en realidad está en los altos cargos y en las Los altas pensiones. militares y todo eso. Ejemplo, un presidente se pensiona a los 4 años. O sea, tú llegas a ser presidente y te quedas pensionado para el resto de la vida. Ya. Ejemplo, Iván Duque. Iván Duque tiene 40 años, 44 años y ya está pensionado para toda su vida con una pensión de... Y suma eso que no es el único, o sea, todos los presidentes desde que han pasado... Y que le van subiendo el salario le de van acuerdo a lo A que lo va que va subiendo, subiendo. lo que gana usted ahora. Volvamos Petro a está en rayar. 46 millones, él sube. Pero qué pena, ingeniero.
Nos vamos a Rayanes a nuestro puesto de trabajo. Y las exigencias, por último, las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración que se refiere a este artículo deben ser justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios. ¿Qué quiere decir esto? Uno en la vida casi siempre debe tratar todos los temas con objetividad. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir lo que acaba de decir la norma? Que no es que yo vaya a acusar laboralmente de una cosa laboral porque sí, sino que yo tengo que ser objetivo en lo que yo vaya a hacer, y el comité de convivencia tiene que ser objetivo en su proceso de identificación y resolución del conflicto. ¿Listo? Entonces, esto era el tema de acoso laboral. ¿Está claro? Sí, señor. Por último,